que acuérdense, cuando sacas tú la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad, lo que encuentras es la función acumulativa, ¿no? La función de distribución, que realmente esa tabla que les di es respecto a función de distribución. El valor específico de la función de distribución. Entonces lo único que hacemos es que esta le dejamos el mismo shape, pero tratamos de normalizarla. Entonces tratamos de que ya nuestra media, hagan de cuenta que es el mismo dibujito, pero más bonito. Sí, claro. Tratamos de que nuestra media quede centrada aquí y que nuestra desviación estándar sea de 1, esta. Y a partir de esta, que es la normalizada, es donde decimos, ok. Y esto es lo que sí tenemos en esta tabla, una normalizada, porque no vamos a poder tener una tabla para cada una de las posibles combinaciones de mu y sigma. Esta la normalizamos y ya que está normalizada como aquí, entonces utilizamos esa tabla. Pero pues otra opción es como lo habíamos hecho, ¿no? Con la función de error. Cualquier forma está bien. Entonces, más o menos hasta ahí. Entonces, ¿cómo le pudiéramos llamar a esta? ¿Qué es? ¿Variable normal? No, ok, es una variable aleatoria con distribución gaussiana. Y la otra ya es la normalizada, ¿verdad? Exactamente. Maestra, quería, pues aquí aprovechando que está el compañero Gerardo, pedirles un favor. Lo que pasa es que la próxima semana, por cuestiones de trabajo, voy a tener que salir de viaje. Y pues no creo que pueda asistir todas las semanas a clases, porque me voy el domingo y regreso hasta el domingo de la próxima semana. Okay. Entonces pues sí me voy a perder algo de clases. ¿Cómo pues, le hacemos? O sea, lo que... Ay, es que no estoy segura. Lo que pasa es que podríamos tener una sola clase nada más. Igual, o sea, los apuntes y eso pues se los voy a pedir a Gerardo, pero sí me preocupa pues porque pues no quiero perder, apenas estamos como agarrándole el hilo bien y no me quiero perder de las clases, porque siento que ya no le voy a entender o me voy a confundir. Híjoles, no sé tú cómo andas. ¿Yo? Estos son dos, ¿no? Sí. No, Eso es algo bueno. La discreta, la probabilidad de que una variable aleatoria sea igual a un valor determinado es mayor o quizás igual a 0, ¿no? Y la suma de todas esas probabilidades para toda x que pertenece al espacio muestral, pues es 1. Hasta ahí estamos bien. Repaso otra vez, la función de densidad de probabilidad es mayor siempre a 0, la integral en todo el espacio muestral es igual a 1, y si tú quieres sacar la probabilidad de que esa variable aleatoria esté en un subconjunto dado, integras en ese subconjunto la función de densidad. Y la función de distribución está relacionada con la función de densidad, porque la función de distribución es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Ese es el repaso, hasta ahí estamos bien. Ahora, igual, este es otro repaso. El enésimo momento es la integral de menos infinito a infinito de x a la n por la función de densidad diferencial de x. El enésimo momento centrado en la media es la integral de menos infinito a infinito de x menos mu, todo esto elevado a la n por la función de densidad diferencial de x, ¿no? Ok, la clase pasada desarrollamos para uniforme. La clase pasada no sacamos ni sesgo ni kurtosis, ¿no? ¿Y ustedes lo pudieron trabajar? Pues sí, pero tenemos nuestras dudas. Okay. Fue un análisis así como que a ver qué sale. Bueno,
Ok, el sesgo. Entonces, la parte de abajo es la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Ok, a ver. El sesgo. Digo, en la ecuación del sesgo. Es la Ok, esperanza el sesgo es menos. tercer momento, ¿eh? Ajá. Ajá, sí. Que es la entonces- esperanza menos la media sobre la desviación estándar al cubo. Ah, ok. Ajá. Ajá. Entonces, pues nos hacía falta la información de la De la desviación desviación estándar, estándar. no la tuve. Pero la Ok. desviación estándar, según Pero sí teníamos nosotros, la varianza, es ¿no? la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Ajá. Ajá. Ok. Entonces sacamos la raíz cuadrada y determinamos la desviación estándar a Ok. través de eso, ¿no? ¿Qué distribución era la que trabajamos? No sé. Uniforme gaussiana. Para saber qué Era uniforme, ¿no? No sé. Creo que no pusimos nada de eso, ¿no? Ok. Pues Si yo- fuese. ¿Qué valor les dio? Distribución uniforme, sí, sí. Ajá, era Distribución uniforme. uniforme. Ok. ¿Y qué valor fue el que obtuvieron de sesgo? Pues, Chan, chan, chan. sí, no sé si está Dilo, muy dilo. bien. Bueno, me dio 0. Está bien, ¿no? Sí. Ustedes le dan colita al. O sea, ¿qué Claro, es bro, el sesgo? claro. El sesgo es un Distribución. parámetro que te permite ver asimetría. Distribución uniforme. Entonces, si es distribución uniforme, No tiene colita. no tiene sesgo para ningún lado, ¿no? ¿Ya ves? Oh. Estado bien. Si fuera esta, pues Si tiene fuera una colita gaussiana, hacia sí. la derecha. ¿No? La gaussiana, si se fijan, está equilibrada. La gaussiana es bueno, está mal dibujada, ¿no? Ah, Pero la ok. gaussiana es simétrica. Ujú. La gaussiana no tiene sesgo, su sesgo es 0, porque tiene tanto la misma masa de probabilidad del lado derecho como del lado izquierdo, si lo centras en la media, ¿no? Igual aquí. Aquí la cola es derecha. Hay otras que son así. Entonces, en la Esa distribución. tiene sesgo positivo. En la distribución uniforme y en la gaussiana no va a tener sesgo. ¿No? Así. No. Ok. Por Entonces, eso es- definición. por definición, ajá. Ujú. Pero ustedes tenían que calcularlo Sí. para que Sí. lo corroboraran, ¿no? Ay, qué mal. Este tiene sesgo positivo, este tiene sesgo positivo. Sí, como la cuenta era muy grande, agarramos una página de internet y quisiera la integral. Ah, Por eso no está todo el desarrollo, pero Ujú. sí nos dio 0. ah, ok. Y la curtosis, pues hicimos lo mismo con la desviación estándar, de sacarla a través de la raíz cuadrada de la varianza. Ok, ¿y cuánto les dio? Y eso me dio un valor, nos dio un valor muy pequeño de 22. .022. Y pues lo ¿Qué era desarrollamos. lo anchito? Me refiero a de dónde a dónde iba. Iba de dónde a dónde la función De 3 a 8. 3 a 8. ¿Hay algún error por aproximación que ustedes crean que pudo haberse manejado? 3 a Pues 8, de 3 a 8 hay 5, ¿no? A la... debió de haber dado 0 también, porque a lo mejor no tomé suficientes decimales de la desviación estándar. ¿Cuánto fue? .022. Pues 0.22, pero positivo o negativo. Positivo. Ujú. ¿y ahí qué viene siendo la curtosis, maestra? Es que tan... Alargada Ajá. está. Ok. Déjame saco la cuenta. Ujú. Punto 0.22, punto 0.22. No, hay algo mal, pero ¿qué será? Tendríamos que revisar los valores.
Pues no es tan. No es tanto. Ajá. No, sí, tendríamos que revisarlos porque ahí hay algo mal. Es regresándonos un poco al sesgo. El sesgo, ahí, por ejemplo, porque tiene la curvatura. La de arriba Ajá. tiene sesgo positivo. Si lo estuviéramos viendo del otro lado sería sesgo negativo, así. O sea, Exactamente. Sí, existe sesgo negativo. Sí existe Ok. sesgo negativo. Ok. Ok, entonces la curtosis Ujú. ¿era qué? ¿Qué tan alto? O- Como que ¿Qué tan tan- afinadita está tu distribución. Ah, ok, sí, Sí. la parte esa. Sí. Y en este caso, ¿cómo podría ser? El caso de la curtosis para una uniforme es un valor fijo. Bueno, ok, es un valor fijo, o sea, Ajá. un entero. Así, uno. Una constante que es menos 6/5. Debió de haber dado menos 6 puntos. Sí, pero Ok. estoy tratando de ver por qué no les dio, pero igual tendríamos que revisarlo. Ok, ahorita de volada lo revisamos. Pues esto. Sí, 4.3, 6. A lo mejor apunta algo más. Estoy tratando de ver este ejemplo. Lo que me hace es quisiera partirme en 5 para irme a Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez y otras partes. Pero no puedo. Ay, otra vez me lo boto. Déjame cierro. ¿Qué? Me enterar aquí. Ah, ¿lo pusiste ahí te dio? Sí, porque iba a ser un Ujú. mucho. Oye, pero ¿por qué aquí no me dio el integral? Cuando la profe puso la fórmula, ¿me faltó ponerlo? No viene, pero son áreas, pues, bajo curvas. Sí. Por ejemplo, la media, tampoco puso la integral. Ah, no, es una- pero es la integral de... Ajá, y así es. La varianza es lo mismo. Entonces, pues seguimos usando, en la curtosis seguimos usando un quinto, o sea, Un quinto, ¿a qué te refieres con un quinto? el un quinto lo teníamos para, era no sé cómo se llama esta cosa. Ok, claro. Si estamos sacando un ejemplo específico, la función de densidad es un quinto para toda X que pertenece al rango entre 3 y 5, ¿no? Ujú. No, 3 y 8. Función Sí. de... Ok. Sí, siempre van a usar, digo, para ese ejemplo Ujú. siempre van a usar eso. Pues- A ver, entonces tenemos el ejemplo de lanzar 3 monedas. La variable aleatoria X es el número de águilas. Este no lo revisamos ese, pero es águila y cara, ¿no? Cara. Ok, entonces, Cara. si ustedes lanzan las monedas 3 veces, tienen estos posibles resultados, para no escribirlo. Tienen el posible resultado de que las 3 sean cara, que sean cara, cara y águila, cara, águila y cara, y así. Con la misma probabilidad de que salga cada uno de estos posibles resultados después de haber lanzado 3 veces. Ok, ahora, esta variable aleatoria es X y representa el número de caras. Hasta ahí estamos bien. Ujú. Entonces, no hay pierde. ¿Cuántas caras pueden salir? O puede salir 0, o puede salir 1, o pueden salir 2, o pueden salir 3. Son los posibles resultados de X.
¿verdad? Hasta ahí estamos bien. X puede tener los valores de 0, de 1, de 2 y de 3 para este experimento en particular. Porque este experimento implica lanzar 3 veces la moneda y mi variable aleatoria implica el número de águilas que hubo en los resultados. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cuál es la función de masa de probabilidad para esa X en particular? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 0? De sello. 0 águilas. Ajá. Ah, pues un octavo. Ok, un octavo. Luego, ¿cuál es la probabilidad? Ahí está, se trató de hacer una coma. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un águila? 1, 2, 3 octavos. Ok, 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 águilas? 3 octavos. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya 3 águilas? 1 octavo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la función de masa de probabilidad para 0 es 1 octavo, para 1 es 3 octavos, para 2 es 3 octavos y para 3 es 1 octavo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, nosotros podemos tener funciones de masa de probabilidad conjunta. Esto es, así como aquí tenemos una función de masa de probabilidad que es para una sola variable, que es X, que era el número de águilas de ese experimento, nosotros podemos tener funciones de masa de probabilidad para 2 o más variables aleatorias. Pero esa función de masa de probabilidad se llama función de masa de probabilidad conjunta. No estamos diciendo si son independientes o si son nada. Estamos diciendo que hay una función de masa de probabilidad que me puede asociar 2 o más variables aleatorias. Hasta ahí estamos bien. Entonces, nosotros podemos tener la función de masa de probabilidad conjunta, que es esta definición. Para 2 variables. Nos va a permitir encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X tenga un valor de X y que la variable aleatoria Y tenga un valor de Y. Y pueden ser asociadas al mismo experimento. ¿Ustedes se acuerdan de otra variable aleatoria que hicimos con este experimento? Ya tiene muchas semanas, pero hicimos algo que tirara águilas y sellos, ¿no? Algo así. Fue cuando estábamos viendo discretas, antes de empezar a ver continuas. Que cambié de cuaderno. Es de las primeras clases. Es de las primeras clases. Yo creo, ¿no? Sí. Pensé que eran muchas Bueno, horas, pero no. díganme una variable aleatoria que esté asociada a este experimento, que se llame Y. Oh. No tenemos anotado nada, no me espante. No, sí. Algo que tenga monedas, díganme para no quebrarme yo la cabecita y pensar. Sí. ¿No? No, sí. Yo también cambié de cuaderno. Aquí está. Ah, ok, esa es una. Sí. ¿Qué es lo que dice? Gráfica relativa, posibles outcomes. Ese es el que miré aquí, pero eso del outcome, ¿eso es eso?
Este es esto, ¿no? Son las Posibles monedas. outcomes. ¿Sí es eso, no? Tenemos una frecuencia relativa. Ok, según yo es... A ver, lee. Dice, sea un experimento que realiza n veces y un evento W ocurre nW. N subíndice W. Entonces la frecuencia relativa es N subíndice W sobre N. Ok, esa es la definición, ¿verdad? De frecuencia relativa. Ujú. Yo creo que después de eso tuvo que Dice, haber sido. si consideramos que el número de veces que se realiza el experimento es lo suficientemente largo para caracterizar el sistema, entonces podemos decir Oh, que la no. probabilidad de ese evento está representada. Ese es de los dados. Sí, Ese es de sí, dice posibles outcomes y ya Pero nos dio ese es seis. el ¿No ejemplo. ninguno de monedas? No. No, y lo vimos la primera clase y fue para explicar Lo de este... la desviación estándar, ¿verdad? Ajá. Que fue lo primerito que vimos, desviación estándar. Así porque dijo, Ok. nunca falla este ejemplo de las monedas. Y hasta ahí lo Ya dejamos. está ahí. Sí, porque de ahí el segundo que vimos fue el de los tenis y sandalias. Ajá, dados, tenis y así. Ok, vamos entonces a inventar una variable aleatoria y. La variable aleatoria y es 0 cuando las monedas son diferentes. Y es 1 cuando, ¿cómo se puede decir? Las monedas, la salida del experimento, todos son iguales, ¿no? Vamos a decirle mejor las salidas. Ok, aquí tenemos otra variable aleatoria. Es el mismo experimento, pero es otra. Estamos diciendo que esta variable aleatoria puede tener dos posibles salidas. 0 cuando las salidas son diferentes y 1 cuando las salidas son iguales. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad asociada al 0 para este experimento? Para la variable aleatoria y. Probability más Sí, function. un octavo. ¿Estás seguro? Sí, cuando, a ver, y igual a 0 cuando las salidas son diferentes. O sea, voy a ir cuando para todas... atrás, perdón. Uy, Cuando fui todas las salidas demasiado son iguales, atrás. ¿no sería un cuarto? Ahí está. Pero todos diferentes a águila en este caso, ¿no? No necesariamente, nada más estoy diciendo que todas las salidas son iguales o pueden no ser iguales. Entonces, Dos. en este caso, ¿cuáles son las salidas iguales? Las CCC y las AAA. ¿Ok? Y entonces esos serían, 2 octavos. esos cuando es 1, ¿verdad? Ujú. Cuando es 1, la función de masa probabilidad es 2 octavos. Y cuando es 0, Serían los 6 octavos. los 6 octavos restantes, ¿no? Entonces, estamos teniendo un solo experimento, una variable aleatoria X, una variable aleatoria Y. No estamos diciendo si son independientes o no, no tenemos idea. Hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿cómo me quedaría una función de masa de probabilidad conjunta? En este caso, aquí vamos a poner la Y. Y la X. X dijimos que tiene 1, 2, 3, 4 posibles resultados. Y Y dijimos que tenía 2 posibles resultados.
Un segundo. Cuando era el 3 octavos era de que solamente había un águila. ¿Perdón? En la de 3 octavos. Que solamente... ¿Es la X o la Y? ¿Qué variable aleatoria estás hablando? A la X. X. Ok, la variable aleatoria X. Esto es 0 águilas, 1 águila, 2 águilas y 3 águilas. Ok. Que sería 0 águilas, esto es X, ¿verdad? Probability mass function de X. Esto es un octavo. Esos son 3 octavos. Ok, entonces un águila es de... Ay, lo escribí muy feo. X. Y entonces 2 águilas. Oh, 2 águilas. Y el otro es un águila. 2 águilas. Y el otro era... Y el otro era el 1 octavo, el final era de 2 águilas, ¿sí, no? Sí. Sí. Que 3 son águilas, ¿no? Ujú. Ok, entonces... De... Ya me voy a comprar uno. Ya me voy a comprar uno. Ya no. Molestar. Vamos a revisar esta función de masa de probabilidad conjunta. Ok, eso... ¿cómo? Probabilidad... Función de masa de probabilidad conjunta.
¿Cómo estuvieron las tareas, profe? Ahorita las revisamos. Ah. Bueno, pero primero terminamos la clase. Claro, claro. Ok, listo. Claro. ¿Qué pasaría? Ok, entonces, tenemos este experimento, tenemos la variable aleatoria x, cuyas posibles salidas son 0, 1, 2 y 3. Y tenemos la variable aleatoria y, cuyas posibles salidas son 0 y 1, porque así lo definimos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad en este experimento de que x sea 0 y y sea 0? ¿Cuál es la definición? Para x igual a 0 es que hubiera 0 águilas, ¿no? Y para que y sea 0 es que todas las salidas son diferentes. Entonces, no puede haber 0 águilas, que sería CCC, la primera combinación, Todas diferentes. y todas diferentes. Ujú. Entonces, la probabilidad, la función de masa de probabilidad conjunta de x y y, probability mass function de x, y, cuando x es igual a 0 y es igual a 0, esto va a ser igual a 0. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1 y x sea igual a 0? Y es igual a 1 es que todas las salidas son iguales. Y x es igual a 0 es que hay 0 águilas, ¿verdad? En este caso, la probabilidad de que haya 0 águilas, que es esto, y que todas las salidas sean iguales, pues es nada más este, ¿no? Que en este caso sería 1/8. Ahora, nos vamos a este. X igual a 2, y igual a 0. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Que haya 2 águilas, ¿no? Que en este caso sería 3 octavos. este Y el que está Y el- dos y abajo. este. Entonces tendríamos estos 3 octavos aquí. Hasta aquí vamos más o menos bien. Se entiende el concepto de función conjunta para la variable aleatoria x y la variable aleatoria y. Ok. Ahora vamos a cambiar un poquito la pichada. Tenemos una variable aleatoria z. Y la z lo que significa es que z es igual a 5 cuando hay 0 o 1 águilas. Y es igual a 6 de otra manera. Ahora sí. ¿Cómo nos quedaría? Para el primer punto. Aquí yo estoy haciendo la función de masa de probabilidad conjunta de x y z. ¿Qué es lo que aquí no te... O sea, es como... O sea, ok. La probabilidad... La función de masa de probabilidad conjunta de x y y, cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, vale 0. O sea, nomás las tenemos que cruzar, básicamente. Ahí es lo que estoy poniendo, ¿no? La función. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo son los valores que tenemos. Sí, sí, sí. Cuando x es igual a 0 y y es igual a 1, es la definición, ¿no? Nada más. No estoy obteniendo ahorita nada, ningún valor. Ok, Nada más es estoy igual a poniendo la 0. tabla acá.
Y es igual a 1. Sí. Ajá. Muy bien, ya. Ya Ok. con eso. Ahora vamos a ver otra variable aleatoria. Esta variable aleatoria se llama z. Z es igual a 5 cuando hay 0 o 1 águilas. Y z es igual a 6 de otra manera. Este experimento es el número de águilas, ¿no? Ok. En este caso, cuando hay 0 águilas, es este, Un nada más. octavo. Ok. Entonces, cuando hay 0 o 1 águilas, hay Sería una uno. salida de 5, Sería un octavo. ok. Y este sería Cero. 0. Ahora, en el siguiente, vamos a ver el siguiente que es muy importante. Z es igual a 5 cuando hay 0 o 1 águilas. Aquí, ¿cuáles son Z es igual a 5? Sería la segunda, ¿no? La segunda y nada más. Cuando hay 0. Ah, no, la segunda y la quinta. Esta es un águila. Ajá. Ajá, Esta esa. es un águila. A 2 y 3. Esta es un águila. Y ya, serían 3. Y esta es 0 La- águilas. ajá. 0 águilas. Ajá. Entonces, ¿cuántas 4. son? 4. Son 4. ¿Ok? Entonces, Z es igual a 5 cuando hay 0 o 1 águilas. Son 4 posibles salidas, ¿no? Aquí está Z igual a 5. Ahora, ¿cuándo X es igual a 1? 3 octavos, ¿no? Ok, cuando X es igual a 1, cuando hay una sola águila. 1. Ah, una sola águila. 2. ¿Sí, no? 3 octavos. 3 Sí, octavos. 3 octavos. Hasta ahí estamos bien. Ok. ¿Qué es lo que tendríamos que tener aquí? Aquí es a lo que voy. Déjenme les cambio la pluma. 3. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? Salud. 3 Ay, octavos. gracias. 3 Gracias. octavos. 3 octavos. Y el otro era 4 octavos. Y la probabilidad de que sea igual a 5, Son 4. y que sea igual a 6. Un 4. Ok. Ay, espero que se vea, si no ahorita lo movemos. Quiere decir que esta suma de estas dos me debe dar 3 octavos. Hasta ahí estamos bien. Es lo único que sabemos, ¿verdad? Entonces, la probabilidad conjunta de que X sea igual a 1 y Z sea igual a 5, y la probabilidad conjunta de que X sea igual a 1 y Z sea igual a 6. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si sacamos la probabilidad de que X es igual a 2, ¿cuánto nos debe dar esta suma? 3 3 octavos octavos. también. 3 octavos. ¿Y esta suma? Un octavo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Podemos obtener estos valores para el 1 octavo, a lo mejor es más fácil. La probabilidad de que X sea igual a 3. Aquí nos da 1 octavo, porque X igual a 3 son 3 águilas, ¿no? ¿Este en dónde estaría ubicado? ¿Cuál? ¿El Z6? Sí, en 1 octavo, en Z6. ¿Y este 3? ¿Si existe o no existe esta definición? Para X es igual a 3, es que son 3 águilas. Ajá. Para Z es igual a 5, es que hay 0 o 1 águilas. Ajá. Pues no hay. Entonces, la probabilidad es 0.
para que x sea igual a 3 y z es igual a 6, la probabilidad sería de 1/8. Ujú. Hacemos el barrido aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo crítico aquí? Es este valor. ¿Por qué? Cuando hay 0 o 1 águilas. ¿Aquí cuántas hay? Un águila, ¿no? ¿Aquí qué valor sería? Ok, ahí hay un... um, Tendría que sumar. ok, x es igual a 1, es 3/8. X es igual a 1, quiere decir que hubo En 3 un águila, ¿no? Ajá. Porque es la variable aleatoria X. Ajá. Y Z es igual a 5, Es, Pues son 3. son lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. ok, cuando Z es igual a 5 y X es igual a 1, tenemos 3/8, ¿no? Ajá. Si Z es igual a 6, quiere decir que hubo 2 o 3 águilas. Entonces X no pudo haber sido 1. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si X es igual a 2, quiere decir que Z no fue 5. Pues 5. Hasta aquí estamos más o menos bien. ¿Sí? Toda la suma de la malla esta debe de dar un entero. Estas son variable aleatoria X, variable aleatoria Y, variable aleatoria Z. Esta es la conjunta entre X y Z. ¿Sí? La suma en todos los valores de Y y en todos los valores de X de la función de masa de probabilidad conjunta sería igual a 1. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? La suma sobre todos los valores de Y de la función de masa de probabilidad conjunta sería la función marginal o la función de masa de probabilidad marginal de X. Más o menos, ¿sí? Como nos vemos aquí. Exactamente esta fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de X, dado X, para la función de masa de probabilidad haciendo un barrido en todas las Y? Sumas este y este, ¿cuánto te da? Sí, Un sí, octavo. sí, un entero. 3/8, 3/8, 1/8. Y esto sería la probabilidad marginal de X, porque haces la sumatoria sobre Y. Entonces, función de masa de probabilidad conjunta, la función marginal es que haces el barrido sobre una de las variables y obtienes la función de probabilidad de masa de probabilidad de otra. La condicional es igual que como hemos manejado la condicional. La probabilidad de X dado Y es igual a la probabilidad de que X tenga un valor igual a X dado que Y tiene un valor igual a Y. Más o menos sí. ¿Cómo manejábamos las condicionales? Igual que siempre, ¿no? La condicional es igual a la intersección entre la probabilidad de la condición. Entonces, esto aplica tanto para eventos como para múltiples variables aleatorias. Hasta ahí estamos bien. Estará nada más el despeje, ¿no? La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de A. Es lo que recordamos de los eventos. Lo mismo aplica para dos variables aleatorias. La probabilidad de una variable aleatoria dado otra, considerando un valor de X dado un valor de Y,
es igual a la probabilidad de que esa variable aleatoria tenga un valor X dado que Y tuvo este valor. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de X dado que Z es igual a 5? La probabilidad de X Ajá. Dado Dado que que Z es Z es igual a 5. a 4 octavos. A ver. Primero tendríamos que la probabilidad de X dado Y, probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Z fue igual a 5. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La probabilidad de que X sea igual a 0 intersección Z igual a 5 sobre la probabilidad de... ¿Me están siguiendo aquí? Sí. Sí. Ok. La probabilidad de A dado B era igual a ¿qué? A la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. En este caso, sobre la probabilidad de que Z sea igual a 5, ¿no? Esta intersección, ¿qué es? Cada uno de los valores de la función de masa de probabilidad es una intersección. ¿Sí? La probabilidad de la intersección de X igual a 1 y Z es igual a 5 es 3 octavos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0, intersección Z igual a 5, ¿a qué es igual? Un octavo. Es Un a un octavo. octavo. Entre la probabilidad de que Z sea igual a 5. 4 octavos. Ujú. ¿Ok? ¿Sí lo alcanzaste a...? No, pues las veces que Z es igual a 5. Ok. Bueno. Entonces la probabilidad de que Z sea igual a 5 es 4 octavos, la probabilidad de que Z sea igual a 6 es 4 octavos, ¿no? Ujú. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Z es igual a 5, ¿de cuánto sería? Un octavo entre 4 octavos sería un cuarto, ¿no? Sí. ¿Lo dejamos en fracción? Sí. Probabilidad de que X sea igual a 0, Dado dado que que Z fue 5. fue 5. ¿Sí? Ok. Dado que Z fue 5. Ujú. Porque ya estás asumiendo que estás en Z igual a 5, que es aquí. ¿Qué es lo que tú esperarías? La probabilidad de que X sea 1, dado que Z fue 5, ¿de cuánto sería? 3 3 octavos. octavos. No. La probabilidad de su intersección es 3 octavos. La probabilidad de que X sea igual a 1, dado que Z fue igual a 5. Ahí ya estoy asumiendo que Z es igual a 5, ¿no? Ujú. ¿Cuánto sería? Pues por fórmula sería aquello. Porque... Esta es la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Z sea igual Ajá, a sí. 5. Pues tendríamos Y la que probabilidad de cambiarlo. que X sea igual a 1. Está más fácil la pregunta.
¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3, dado que z fue igual a 5? 0. 0, ¿no? 0. Cero. O sea, 0, 0, de cajón. La probabilidad de que x sea igual a 2, dado que z fue igual a 5. 0 también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1, dado que z fue igual a 5? Si ya tenemos la probabilidad de que x sea igual a 0, dado que z fue igual a 5. Pero ahí estás asumiendo que tu z fue 5. Bloqueas esto y nada más trabajas con estos, ¿no? Entonces serían los 3 cuartos. La probabilidad de que x sea igual a 1, dado que z es igual a 5, es 3 cuartos. Porque estos serían los únicos dos valores diferentes de 0. Tanto el 3 cuartos como el 1 cuarto, ¿no? Que es este de aquí. Más o menos. Sí, pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo se lee eso que está ahí? ¿Qué de Si todo? x es igual a 1, cuando z... ay, no, ¿Dónde estás? Arriba, eso, ahí. Esta es la intersección. Sería la probabilidad de que x sea igual a 1, dado que z es igual a 5. No, ¿No? eso es lo de abajo. Esa es la fórmula. Esta intersección. Entonces ahí es la probabilidad de que x sea igual a 1 y z sea igual a 5. Híjoles, no se alcanza a ver, pero aquí quería decir 5. Sí. Entonces es eso. Probabilidad de que x sea igual a 1 y z sea igual a 5. Es de Ajá. 3 octavos. Sí. Ok. Y la otra es probabilidad de que de que x sea igual a 0, Ujú. es dado que Z es igual a 5. 5. Ok, ya. Sí. No déjame apuntarlo. Aquí lo asociamos también. Es la probabilidad de que x sea igual a 0 y y es igual a 0, es 0. La probabilidad de que x es igual a 0 y y es igual a 1 es 1 octavo. Entonces sí es la intersección. O sea, es donde se cruzan, donde las dos cosas sí pasan. Ok, entonces aquí... Entonces ahí en el dado que, Ujú. ¿qué viene siendo ese dado que? Es como cuando manejábamos los eventos, ¿no? Ujú. La probabilidad de B dado A. Dado que pasó, ok, ya, dado que pasó, ya que ya pasó eso. Ok. No, o que asumes que ese evento es así va a ser, ¿no? Ok. Un segundo más. La probabilidad de que sea igual a 1. Ok, dado que esto. Ok, Vamos a pues sí. suponer que ustedes tienen zapatos y tienen tenis. Y
que zapatos nada más tienen café y tienen negro. Y que tenis tienen Latino. verde, blanco, o sea, verde, pero como esos verdes soldados, ¿no? No verde bandera. Ujú. Sí, sí. Blanco y tienen tenis negros. Vamos a suponer, ¿no? O sea, son. Sí. Qué bárbaro, y aparte tengo botas, profe. Pero vamos a suponer que tenemos así. Y que da la soberana misma, que todos los días pueden usar el que sea, ¿no? O sea, no tienen un favorito. Que digan, ay, es que me gustan los tenis negros porque no se ensucian. No. Ujú. Entonces, no tienen un favorito. ¿Cuál es la probabilidad de que yo use color café? Pues es un quinto, ¿no? Ujú. Porque no tengo ningún favorito. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo use color café dado que estoy usando zapatos? Pues es el 50%, un medio, ¿no? No, un- Un medio, ¿no? Entonces, esa es la condición. O sea, la probabilidad de que use café, un quinto. Pero la probabilidad de que use café, dado que estoy usando zapatos, es un medio. ¿Sí? Y esa es la diferencia en esta, que es de intersección, con respecto a esta, que es una condición. Y asumiendo que una variable aleatoria es el color y la otra variable aleatoria es el tipo de zapato, ¿no? Si tienes una variable aleatoria como color y otra variable aleatoria como tipo de zapato, es lo mismo, estás hablando de una probabilidad conjunta, ¿no? Podemos borrar allá, ¿verdad? Sí. Dice, tenemos las variables aleatorias x y y, las cuales son independientes. Si la probabilidad de x y y, ok, es la probabilidad de x por la probabilidad de y. Supones que tú tiras un par de dados de 4 lados. ¿Existen esos? Eso no existir. En los cuales uno de los dados es rojo y el otro es negro. Y tenemos que x es igual a la salida del dado rojo, que es 1, 2, 3, 4, y y es igual a la salida del dado negro, que es 1, 2, 3, 4. Pues qué aburrido. Es más o menos como el ejemplo ese. Nada más que es el... ¿Cómo quedaría esto? Uy, la vejez. A ver. Borro algo para que no se traslape. ¿Todo puedo borrar? Sí. Ok. Si estamos con ese ejemplo, ¿cómo quedaría? Primero dice calcular la función de masa probabilidad conjunta. X es 0, 1, 2. Ah, no hay 0, ¿verdad? No. Es del 1 al 4 y del el otro uno al también. 4. 1, 2, 3. Se supone que no están cargados los dados, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál sería esta probabilidad? De 1 a 1. Una rayita. 3, 1, 16. Espera. No. O sea, el Y sería. Ok, cuando caigan en. El 1 caiga en negro. Y
Y entonces cuando caiga en rojo. Pues 0. Ah, caray, a ver otra vez. No, dice ahí. La variable aleatoria X es la salida de tu dado rojo, ¿no? Ujú. Y la variable aleatoria Y es la salida de tu dado negro. O sea, Un octavo. no, realmente Un cuarto. existen todas las posibles Ay, está combinaciones, ¿no? 16. Ajá. ¿Por qué? Porque son ¿Cuánto? 16 cuadritos. No, Ok, la razón yo creo que es Bueno, muy pues. buena. Son 16 cuadritos. Todos los cuadritos tienen igual probabilidad de salir. Ujú. Entonces sería como la analogía de una distribución uniforme. Uy, soy muy mala para hacer. No hay Ustedes sí problema. saben hacer las gráficas estas. No, profe. Mis alumnos se componen mi 4 con un 9. Ah, ¿tu letra? Sí, dato real. Oh, sí te creo. Esta es mi variable aleatoria X. Esta es mi Yo no variable puedo descifrar aleatoria tanto Y. tus apuntes. Y todos tienen una altura de. Este es un 1, ¿no? 1, 1. Y este tiene una altura de un 16avo, ¿no? Y si este fuera un 3 y este es un 2, este tiene una altura de igual, un 16avo. Y así estarían todos llenos de piquitos la función de masa de probabilidad conjunta de X y Y. ¿Sí? Entonces, sí, pues son 16 cuadritos y en este caso sí, porque dijimos que los dados no están cargados, ¿no? Y cada posible combinación tiene la misma probabilidad de salir. Ese es el ejemplo ese. En muchos experimentos no es así. Entonces, la función de masa de probabilidad es, conjunta es esta. ¿Qué otra cosa? La función de masa de probabilidad marginal sería probability más function de Y sería igual a ¿cuánto? Agarras y sumas todo sobre X, ¿no? O sea que sería la sumatoria sobre todos los valores de X de la función de masa de probabilidad de Y. Y esto será para una Y igual a 0, sería esto, ¿no? Miento, para una Y igual a 1. No existe la variable 0. Entonces, así puedes sacar las funciones marginales a partir de las funciones conjuntas. Y si tuviéramos la función marginal para Y, ¿cómo quedaría? Estamos hablando de una marginal, ¿no? De Y. Nos queda para Y igual a 1, es un cuarto. Para Y igual a 2 es un cuarto. Para Y igual a 3 es un cuarto. Y para Y igual a 4 es un cuarto. Esa es la marginal. Y nos están pidiendo el valor esperado de Y. ¿Cuál es el valor esperado de Y? Sería 1. Bueno, la sumatoria de X, probability más function de X, ¿no? Que en este caso sería 1 por un cuarto, más 2 por un cuarto, más 3 por un cuarto, más 4 por un cuarto. En este caso sería 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10 cuartos.
este es el joint. Probability mass function. Esta es la marginal, o este es un elemento de la marginal cuando ya es igual a 1. Y estos ya son todos los elementos de la marginal, porque pues hacemos la suma de cada uno. Y esta sería la esperanza de Y, utilizando la función de probabilidad. Ok, qué bárbaro. Muchachos, cuando vean esto, díganme, ¿no? La sumatoria de Y por la función de masa probabilidad de Y. Estaba a punto de decir eso. Sí, por favor. Esa parte de la izquierda sí la puedo borrar. Sí. Me percaté desde que lo anotó. Profe, una pregunta. Vale. Cuando la X y la Y tienen como mayúscula, no sé por así decirlo. Pues en Es- teoría debería ser la variable aleatoria, ¿no? Ajá, hablamos de la variable, ¿verdad? Sí. Y cuando es minúsculo hablamos Del valor específico valor de esa específico variable. de esa variable. Pero a veces como que da flojera. Sí, porque de repente veo y como que me confundo porque no sé si es mayúscula, si es minúscula. Ah, ok. Sí, mira, en teoría esta debería estar así. Sí, son Ajá. las que están encerradas ahí. Sí, esa Siempre van a sería la ser. variable. Ujú. Esa es la variable, porque está sacando la esperanza de la variable aleatoria, ¿no? Siento que yo lo estoy entendiendo. Ok. Ahora, este es otro término, que es la covarianza. La covarianza solamente existe entre dos variables. O sea, no puedes sacar la covarianza de una misma variable, ¿no? Es como una relación. La covarianza o la correlación o así. Entonces, la covarianza, ¿cómo está definida? Por definición, es la esperanza de la variable aleatoria X menos su media por la variable aleatoria Y menos su media. Cerramos llave porque es la esperanza de esa multiplicación. Hasta ahí estamos bien. Entonces, así como existe la media, que habíamos dicho que era la esperanza de X, la media de X, la esperanza de X. La varianza de X, el segundo momento central, sería la esperanza de X menos la media de X, todo elevado al cuadrado. Así como está esa definición, está la definición de covarianza. Y covarianza sería esperanza de su variable menos la media por su variable menos la media. ¿Y qué es la covarianza? La covarianza y la correlación te permiten ver qué tipo de relación tienen las variables aleatorias, si son independientes o no, y si son directamente proporcionales o no. Incluso eso te lo permite si es lineal o no la relación entre dos variables aleatorias, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo un experimento y te está dando un ruido en base a algo y tú estás midiendo tu ruido, no se te mueve el voltaje, lo que sea, y tú estás midiendo la temperatura y estás viendo la variación en temperatura, quizás tú puedas correlacionar tus errores en la medición por las variaciones de temperatura, dado que esa variable aleatoria no la tienes controlada, asumiendo que en la planta en la que tú trabajas esa variable no la controlas, ¿no? Entonces sí puedes, la covarianza y la correlación te permiten ver la relación entre dos variables aleatorias que quizás no habías contemplado. Es muy evidente, ¿no? O sea, el ruido es muy evidente que tiene dentro de sus funciones, o sea, dentro de
Lo que lo puede afectar pues es la temperatura, en una planta, en un experimento, pero es para ver la relación entre dos variables aleatorias. Ese sería. Entonces, la covarianza está definida así. Esto es que si X y Y son variables aleatorias discretas y que están dentro de un espacio muestral dado, entonces la covarianza de X y Y la puedes definir así, como la doble sumatoria de X menos mu de X, este debería ser subíndice N, por Y menos mu de Y, por la función conjunta para esos valores establecidos, más o menos sí. Entonces es la doble sumatoria, haces un barrido y luego haces el otro, la doble sumatoria de X menos mu de X por Y menos mu de Y por la función de densidad, no, la función de masa probabilidad conjunta para X y Y. Estos sí son discretas. Si son continuas, como es, digamos, si ustedes quieren hacer la analogía de la covarianza, la varianza de X, si fuera X una discreta, ¿qué sería? La sumatoria de X menos mu de X al cuadrado por probability mass function de X, ¿no? Creo que ahí le habíamos puesto la probabilidad de que la variable aleatoria X tuviera un valor X determinado. Esto por eso. Así es como habíamos calculado la varianza de una variable aleatoria determinada. La sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por la probabilidad de que esa variable aleatoria tenga un valor. Pero eso es cuando la variable es discreta. Es discreta y esto ya lo hicieron ustedes a pie para algunas variables aleatorias, pero esta es la varianza, ¿no? Y la covarianza. Y la covarianza ya implica dos variables aleatorias y ya no lo estamos elevando al cuadrado, por así decirlo, ¿no? Si tú quisieras sacar la covarianza de una variable consigo misma, ¿qué sería? La sumatoria de X menos mu de X por X menos mu de X por la función conjunta, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que estaría sacando sería esto, más o menos, ¿sí? Para una discreta. Es todo esto de aquí para arriba son discretos. Okay. Y esto también es discreto. Entonces este es el término de covarianza. Ahora, para una continua, la covarianza igual, cuando trabajamos varianza de una continua, vamos a decir que se llama ahora Y. Esta continua será igual a la integral de menos infinito a infinito de Y menos mu de Y, todo esto elevado al cuadrado, por la función de densidad diferencial de Y, ¿no? Esa era la varianza de Y, la integral de menos infinito a infinito, Y menos la media, todo elevado al cuadrado, por la función de densidad de Y diferencial de Y. Aquí en este caso, la covarianza va a ser la integral, la doble integral de X menos mu X por Y menos mu Y. Ya no vamos a usar la función de densidad de una sola variable. Lo que vamos a usar es la función de densidad conjunta. Así como ahorita teníamos la función de masa de probabilidad conjunta, porque estábamos hablando de variables aleatorias discretas, vamos a tener la función de densidad conjunta cuando estamos hablando de variables aleatorias continuas. Y lo mismo, una integral va sobre un diferencial, la otra integral va sobre el otro diferencial. Ok, a ver si más o menos lo entendí. Ajá. Para sacar la covarianza de dos variables aleatorias discretas, utilizamos la doble sumatoria de la variable menos la de la variable primera menos su media por la variable segunda menos su media. Y para sacar la covarianza, pero esa variable continua, sería la doble integral.
sería la obra integral con respecto a una variable y con respecto a la otra. No tienes por qué decir, ¿cómo se puede decir? La covarianza de x y y es igual a la covarianza de yx. Son conmutativas en el sentido de que tú puedes sacar primero la integral con respecto a y luego la integral con respecto a x. Y la está suma. bien. Ah, ok. Sí, más o menos sí. Sí, lo podemos dejar ahí. Faltan 8. ¿En serio? Sí. ¿Y no alcanzamos a hacer este? Ay, no, ya. Ese está bien facilito. ¿No? Está Bueno, bien. se los mandé de ¿cómo se llama? Es que ya es el último slide. Se Ok. los mandé en el, ¿cómo? En el archivo. Al correo, ajá. Copien si quieren. ¿De esto ya lo copiaron? Sí, ya lo copiamos. Ah, ok. Creo. Pues sí. No, da mucha información. Entonces ahí lo dejamos. Si yo me vuelvo mi jefe, ahí ya. Fíjate, no sonó nada, ¿no? ¿Y la media de y? A ver, me perdí. Ok, la covarianza tiene que ver con la sumatoria de x menos la media de x por y menos la media de y por la función de masa de probabilidad conjunta, que es eso, ¿no? Este es un ejemplo para nada más esa covarianza. Entonces yo les pediría por favor que mañana lo revisaran, es el último slide, no es cierto, no es el último, es el penúltimo. Ok, para ver si podemos calcularlas. No, es que sí las deben de poder calcular, ok. para que las calculen, ¿no? Ok. No, estaríamos en problemas si esas no salen. Esa nos mandó al correo ese slide, ¿verdad? Sí, el PowerPoint, sí. PowerPoint. ¿Sí les llegó? Es que no tengo internet. Ajá, sí. Bueno, en lo que llegan allá al, ¿cómo se llama? Déjalo checo el celular a ver si. ¿Te va a dar right otra vez? Sí. A ver si llegó. 8 llamadas perdidas. ¿Checaste si te llegó el correo? Ay, voy a ver.